Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, por el plan que tú tenías desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ese plan es para cumplir un propósito, y no es el nuestro, es el tuyo. Ese propósito tuyo se cumple en tu Hijo Jesucristo. Por eso te alabamos y te damos gracias. Lo que te pedimos es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbres los ojos de nuestros entendimientos para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a comenzar con el Salmo 16. Salmo 16. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria y honra de Dios. Dice este salmo en el verso 1 adelante: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué fue lo que le dijo Dios referente al pueblo de Israel, que está en Jeremías 2:13? Dos males, ahí tiene la palabra, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál fue uno de ellos? Dice Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí están dos males que Dios no le dio una lista, le dijo: no, ustedes dan dos males nada más. Y aquí el salmista dijo: no hay para mí bien fuera de ti. Si nosotros permanecemos en Cristo, no nos podemos quejar porque pueda haber mal. A veces que no entendemos, porque queremos que nuestra naturaleza caída, todo nos salga bien. Y no sabemos los propósitos o los procesos de Dios para con cada uno de nosotros. Verso 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahí está hablando de la idolatría y de lo que hacen, por ejemplo, que nosotros conocemos aquí los santeros, que matan cabros y la sangre, todo eso se la dedican a Changó y a medio mundo. Y todo lo que tiene que ver con la idolatría, y que esto se practicaba desde épocas inmemorables. Verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pablo le dijo a Timoteo: nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, lo que le pertenece a Cristo en cuanto a la herencia es lo mismo que le pertenece
a los santos, a los que creemos en Él. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y en el Salmo 2 dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan? Este es un salmo mesiánico también. ¿Por qué se amotinan la gente y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo? Recuerden que el que se opone a Cristo se está oponiendo aquí al Padre. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso sucedió antes de Cristo ir a la cruz, o cuando está en la cruz, cómo rompieron sus vestiduras, porque la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte vergonzosa, que le quitaron la ropa. Cristo estaba desnudo allí levantado, su cuerpo molido, y echaron suerte sobre la ropa, menos de una pieza que era de un costo bien alto, y decidieron no romperla. Este salmo tuvo su cumplimiento allí. El que mora en los cielos se reinará, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasijas de alfarero los desmenuzarás. O sea, que Dios le ha dado por herencia a su hijo. Cuando menciona a las naciones, a los pueblos gentiles, pero también tiene a los llamados judíos, que también es un pueblo elegido por Dios, y todo, aún todo lo que hay creado, Dios se lo ha dado por herencia a Cristo. Claro está, la Biblia dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero la Biblia clara y dice, pero no vemos que todavía todas las cosas le estén sujetas. ¿Ok? Pero va a venir un momento, que es en el regreso de Jesucristo, donde la Biblia nos habla en Apocalipsis 20, que es el gobierno milenial de Cristo. Para que se cumpla lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, que es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La iglesia guardamos la esperanza, si perseveramos hasta el fin, de reinar juntamente con Cristo. Porque como dice un cántico en Apocalipsis, dándole gracias a Dios por Jesucristo, y los que cantan dicen, porque tú nos hiciste reyes y sacerdotes, y sobre la tierra reinaremos. ¿Ok? Sobre la tierra reinaremos. Aunque no todas las cosas le están sujetas, pero el reinado de Jesucristo ya comenzó. ¿Dónde es que Cristo se supone que esté reinando? En cada una de las vidas que pertenecen a la iglesia. Por eso es que hay que tener cuidado, Si ustedes leen el libro de Jueces, ustedes van a entender, si quieren contestarse la pregunta, bueno, pero ¿por qué el pueblo cristiano, si tan claro que habla la Biblia de cómo debe ser el pueblo de Dios en el nuevo pacto, por qué vemos a la iglesia tan dividida, cada cual tirando para su lado?
Si usted lee el libro de Jueces con cuidado, ahí va a tener la respuesta. Y hay 2 versículos bíblicos en ese libro de los Jueces que dice que en aquel tiempo cada cual hacía lo que mejor le parecía porque no había rey en Israel. Esos son los 2 versículos en ese libro de Jueces clave. Y hoy usted le pregunta a un 95% de los pastores creyentes cómo es que presentan a Cristo a los inconversos. Como el Salvador. Como el Salvador. Y yo voy, aunque ustedes lo saben, lo voy para que quede grabado esto. Yo quisiera encontrar un versículo bíblico en el Nuevo Pacto que me diga que yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Si lo encuentran, pues me lo dicen. Los apóstoles predicaban a Cristo mientras estuvo en la cruz. Ahí Él fue el Salvador de toda la humanidad. Pero Cristo no está en la cruz ya. Fue bajado de la cruz, fue puesto en una tumba y se cumplió lo que Él había dicho, que iba a resucitar entre los muertos. Y fue ascendido. Cuando fue ascendido, por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, cuando fue resucitado, Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto. Y allí recibió el nombre, que es sobre todo nombre. Para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Mi amo, mi jefe, mi máxima autoridad, que ahora dejé yo de mandar en mi vida, ahora quien manda es Cristo. Y no solamente en mi vida, sino en lo que yo poseo, terrenalmente hablando. Entonces, el pueblo cristiano ha recibido a Cristo como el Salvador. Y Él lo es. Pero el asunto es que ahora Él tiene un nombre que va por encima de Salvador. Yo siempre pongo este ejemplo cuando yo me fui a casar con Elisa y Elisa conmigo. No me dijeron, no me preguntaron, ¿usted acepta a Elisa Román como su cocinera? ¿Cuál fue la pregunta? Usted acepta a Elisa Román como su esposa. Y esposa es más que cocinera. Ahora, ella como esposa, me cocina. Pero yo no la puedo tener a ella como mi cocinera. Yo la tengo que tratar como mi esposa. Jesucristo nos salva, porque Él es el Salvador. Pero puede que yo lo quiera como mi Salvador para yo no perderme en el infierno. Pero como mi Señor, no, en mi vida mando yo. ¿Cuál es el comentario de muchas personas? No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y aquí en el reino de los cielos no es a mi manera, es a la manera de Él. Amén. ¿Qué? Entonces Jesucristo como el Señor me salva y en Cristo Dios me ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos. Y esto, quise que esto quedara grabado porque yo sé que hay pastores que están oyendo esta palabra. Y son los primeros que tienen que arrepentirse. Y arrepentirse no es que dejen de beber ron porque ya no beben ron. Arrepentirse no del cigarrillo porque ya no fuman. El que fumaba ya no fuma más. Hay muchos que han dejado de ir al cine porque para ellos es pecado. Pues no vaya, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Y eso hay que profundizar en eso. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso lo dice la Biblia, esto yo no me lo invento. Y arrepentirse lo que quiere decir es
cambiar de mente. Es lo que dice Romanos 12, que nos debemos renovar en el espíritu de nuestra mente. La versión, Dios habla hoy, que es una versión católica, me gusta porque dice que cuando cambiamos de mente, cambia nuestra forma de vivir. Y con nuestra mente natural nosotros no podemos agradar a Dios. Pero aún eso, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y cuando Cristo estaba ministrando, comenzó aproximadamente a los 30 años de edad. ¿Dónde estaba? ¿Con qué mentalidad era que él meditaba? ¿De quién eran las palabras que él hablaba? Las obras que él hacía, ¿las hacía por su propia cuenta? ¿En su humanidad? No, él dijo no. Él tenía una comunión al 100% con el Padre. Con el Padre. Y nosotros tenemos que entender y creer, y yo les aconsejo que se aprendan de memoria, que lo repitan hasta que se lo memoricen. Del capítulo 1 de 1 Corintios y el verso 30. Dice que nosotros por Dios estamos en Cristo. Mire dónde nos ha ubicado Dios. Estamos en Cristo. La gracia tiene dos aspectos. Uno de ellos la primera es esa, que Dios nos ubicó ¿dónde? En Cristo. ¿Cuál es la otra? Que nosotros estamos en Cristo porque ese es el orden de Dios, donde le creemos como el Señor, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la segunda de la gracia de Dios es que ahora Cristo está en nosotros. Dios nos ubicó en Cristo, ahora Cristo está en nosotros, para entonces Él manifestarse en cada uno de nosotros como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros en Él, porque le hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que Él fue nuestro sustituto en la cruz, que fue ascendido. Pero si usted lee en Romanos capítulo 6, van a ver que desde la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos ubicó en Cristo. Por eso es que el capítulo 6 de 1 Corintios, en el libro de Romanos capítulo 6 dice que cuando Cristo fue crucificado, nosotros, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él. Y ese es el obrar de Dios. Y juntamente con Él fuimos muertos, crucificados. Y juntamente con Él fuimos sepultados. Pero juntamente con Él fuimos resucitados y ascendidos. Por eso es que Pablo dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, cuando Cristo resucitó, el apóstol Pedro dice que ya Cristo no muere. La muerte no se puede enseñorear más de Él porque Él resucitó. ¿Y a dónde lo sentó el Padre? La obra para la redención Él la llevó a cabo, perfecta y completa. Ya nosotros no podemos estar preocupados por eso, sino que dándole gracias a Dios por lo que ya Cristo hizo, el obrar de Cristo, en obediencia al Padre para bien nuestro. Pero tenemos que mirar esos verbos que se llama en y con, no es lo mismo. No es lo mismo
Esta cinta está en el atril con la Biblia. No es lo mismo que esta cinta está en el atril en la Biblia. Y para entender esto mejor, pues vuelve y repitan. Lean de nuevo la oración de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Que Él le pidió al Padre por la perfecta unidad, antes de ir a la cruz. Padre, que ellos sean uno. ¿Cuál es el modelo? Como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Porque es que Cristo quería que donde Él está, nosotros estuviéramos. ¿Y dónde es que está Cristo? Cuando Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Cristo? Felipe, pero por tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que al que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él siguió hablando y dijo, porque yo estoy en el Padre. Lo que pasa es que ellos están viendo, como Cristo no ha resucitado, ellos ven en lo natural, ven al Jesús humano, ese cuerpo semejante al de nosotros que Cristo tenía. Entonces, esto nos tiene que ayudar para que nuestra fe sea fortalecida y sea una fe robusta. ¿Ok? Usted ni nadie, ni yo ni nadie de los cristianos podemos buscar definiciones de la fe por medio de un hombre impío. Y digo esto porque me mandan un mensaje ahí donde un científico descubrió lo que era la fe. Lo que era la fe. Que es el momento dado en que usted recibe esa presencia de Dios y le afecta a una parte del cerebro y ahí eso conlleva sanidad en el cuerpo si usted está enfermo. Pero, ¿quién está dando esta definición de la fe? Y yo tengo que buscar la definición de la fe, que es la que Dios le da en las Escrituras. Efesios capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene que ver nada con que usted sienta, se le paren los pelos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y cuando nosotros somos alumbrados por el Espíritu Santo, podemos estar disfrutando de lo que Dios quiere que su pueblo disfrute, que es el reposo de Dios. No solamente creyendo lo que Cristo hizo, que es lo que agrada a Dios, que es lo que complace a Dios, y con el único que Él tiene contentamiento es con Cristo, no es conmigo, ni con usted. Este es mi Hijo amado en el cual tengo Él se complace en su Hijo. Pero ¿por qué ahora para Dios es una complacencia más amplia? Porque ahora Él ve muchos hijos, pero que están ¿dónde? Él los ve ¿dónde? En Cristo Jesús. No es en una denominación, no es en una religión, no es en un líder, pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Cristo pudo decir después que resucita, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si ustedes leen la historia de Abraham, Isaac y Jacob, ustedes van a notar del capítulo 12 en adelante lo mucho que está escrito sobre Abraham. Pero cuando van a la parte donde la Biblia habla de Isaac, que es el hijo, es el heredero.
vamos a ver que Abraham e Isaac, lo único que abrió la boca para hablar fue cuando Abraham lo llevaba para el monte Moriah en obediencia a Dios para ser sacrificado. Cuando iban por el camino, un muchacho adulto ya sabía lo que era un sacrificio, sabía lo que era el fuego, la leña, y que el sacrificio pues, tenía que ser un cordero. Ahí es donde él abre la boca y le dice, papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Fue lo único. Y Abraham le dijo, Dios se proveerá. Dios proveerá. Ya sabemos la historia. Y cuando seguimos leyendo, las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar por herencia a la tierra de Canaán, fueron las mismas que le dijo a Isaac, fueron las mismas que le dijo a Jacob. Pero las experiencias de cada uno de ellos son diferentes. Pero las tres personas que son Abraham, Isaac y Jacob, esas experiencias para Dios forman una. Abraham fue llamado para cumplir un ministerio. Bueno, nosotros estamos en el Señor porque Dios nos llamó. Ahora, Isaac, que es el heredero, el único, es el hijo de la promesa. Y en el nuevo pacto, nosotros podemos identificar quién es el Isaac de nosotros. ¿Quién es? Pues es Cristo. ¿Dónde es que Dios hace la primera promesa en cuanto al Hijo? ¿Y a quién se la hizo? Bueno, si usted lee Génesis capítulo 3, después que la serpiente, que es el Satanás, hizo caer a esta primer pareja, ahí vemos la promesa de Dios que le dijo al diablo, de la mujer saldrá uno, de la simiente de la mujer, va a venir el que te va a aplastar la cabeza. Esa es una promesa. Esa promesa fue cumplida ya y esa simiente es Cristo Jesús. ¿Ok? Es Cristo Jesús. Cuando Isaac se ve ni aún lamentándose por la muerte de su madre, nada de eso. Lo único es que cuando él está en un completo reposo de que todo lo que tiene el Padre es de él. ¿Qué tiene que hacer él? Pues disfrutarlo. ¿Qué fue lo único que hizo Isaac? Bueno, que se dio cuenta que Abraham había abierto unos pozos, porque no había acueducto, era agua de pozo. Y cuando se dio cuenta que Abraham le había dado nombre a esos pozos, entonces él descubre que cuando está limpiándolos encuentra unos pozos que había que limpiarlos profundos porque el enemigo los había tapado. Cada pozo de esos representa a cada hombre y a cada mujer aquí en el planeta Tierra. Porque la creación del hombre, Dios la creó con un propósito. Era para que el hombre fuera la morada de Dios aquí en el planeta Tierra. Pero vino Satanás y nos tapó ¿con qué? Con el pecado. El pecado se fue manifestando en cada uno de nosotros de diferentes maneras que se manifiesta en el ser humano. Unos en beberjón, otros en fumar, otros en hablar malo, otros en pelear, otros en adulterar, otros en... Ya ustedes saben, esas son transgresiones en contra de la ley de Dios. Estábamos tapados, ¿por qué? Porque el pecado tapó aquella parte del ser humano donde Dios puede tener comunión con el hombre y es el espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Estábamos tapados. No teníamos la capacidad de volver a Dios, mucho menos de tener comunión con Dios. Entonces actuábamos muchos de nosotros como Job. Pues yo hablaba de Cristo porque oía hablar de Cristo.
De oídas te conocía. Pero hoy podemos decirle, ahora mis ojos te ven. Y no son estos ojos. Son los ojos espirituales, los ojos del alma. Entonces, Isaac destapa los pozos como hizo Cristo con nosotros. Y la Biblia dice que Isaac le dejó los mismos nombres que el padre Abraham le había dado a esos pozos. Jesucristo dice en Juan capítulo 10 que Él conoce sus ovejas y que ellas conocen su voz y ella la llama por su nombre y me siguen. Pero cuando usted va a Juan 17 a la oración, Cristo le dice al Padre, Padre, los que tú me diste, tuyos eran. Y tú me los diste. O sea que ya Dios sabía, Cristo sabía, que nosotros le pertenecíamos a Dios, al Padre, pero por causa del pecado nos separó. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Nos vuelve a unir con el Padre. Ahora Él es que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Cristo quita el pecado de cada uno de nosotros que opacaba al espíritu humano y ahora tenemos libertad para tener comunión con Dios y Dios con nosotros. Ahora se cumplió el deseo de Dios por la obra de Cristo, que pasamos a ser morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo, que es nuestro Isaac en el nuevo pacto, vivió una vida dependiendo al 100% de su Padre. Ustedes saben que se hace mucho énfasis en la oración. Hay muchos comentarios. Por ejemplo, el hermano Gigi Ávila escribió un libro que se titula El poder de la oración. Tenemos que tener cuidado de no estar repitiendo cosas, frases, oraciones, a lo loco, porque lo dijo fulano. No, un momentito. A mí me han preguntado, y yo le digo, la oración no tiene poder. Quien tiene el poder es aquel a quien yo le oro. O sea, yo no puedo quitarle los atributos de Dios a nada de lo que yo haga. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué oramos a Dios? Porque entendemos que el poder y todo lo que tenemos, Él tomó la iniciativa y todo procede de Él. Esa oración ya yo no tengo que estar pidiéndole a Dios lo que ya Él me dio en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la oración? Como dice Pablo, bueno, pues permanece en la oración, en acción de gracia. Y cuando entendemos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, que ya lo tenemos disponible, pues entonces vamos a estar un buen ratito orando, pero dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios. Y sí hay que pedirle que cada día nos alumbre un poquito más para ir viendo. Porque mientras más yo vea de Cristo, lo importante es que menos Él vea de Víctor Pérez. Y hay que tener cuidado. Otro refrán que el pueblo evangélico lo acuñó. Hermanos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es bíblico. Pero lo repetimos, lo decimos y no averiguamos. ¿Quién dijo eso? ¿Está en la Biblia? No. ¿Quién lo dijo? Un tal hombre que se llama Gandhi. Yo no sé si él era indio. ¿De dónde era? Un religioso de eso. Entonces, ese comentario lo acuñó la Iglesia Católica y el pueblo evangélico también. Entonces,
¿Qué vamos a hablar de la ira de Dios? Porque eso no está en la Biblia, en las Escrituras. Le voy a dar un versículo bíblico nada más. Hay muchos, pero le voy a dar uno en cuanto a eso. El evangelista Juan dice lo siguiente: yo creo que pensé más en que es donde dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no cree, 36. Ok, vamos para allá. Y el que, Juan 3:36, Elisa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el amor de Dios está sobre él. Eso es lo que dice ahí. La ira de Dios está sobre él. Entonces, por eso es que hay muchos que creen que como Dios es amor y Dios nos ama a todos, pues no importa lo que yo haga, ni vamos todos para el mismo sitio al final. ¿Por qué? Porque el pueblo evangélico está predicando muchas cosas que están fuera del marco de enseñanza bíblico. Y a esto ni se le puede añadir, se le puede quitar. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso es que nosotros, los creyentes, para Dios poder tener comunión con nosotros, nos ubicó en Cristo. Porque vuelvo y repito, el único en el cual Dios tiene complacencia es en su Hijo, no es en nosotros. Es en Cristo Jesús. Y esto, nuestra mente tiene que ser renovada, como dice Efesios 4, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir renovarnos? Que todos los días tenemos que ir a las Escrituras, y una de las cosas que tenemos que corregir en nosotros es en la forma en que hablamos. Por eso Pedro dice, primera de Pedro 4:10 y verso 11 dice: si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios o a las Escrituras, porque tenemos que saber hacer la diferencia de qué es la palabra de Dios y qué son las Escrituras. ¿Sabe que hay muchos por ahí que predican? Bueno, nadie se convirtió, pero la Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Sí, hermano, eso está en Isaías 55. Que Dios dijo que su palabra era como la lluvia que caía del cielo, caía a la tierra y la hacía germinar. Así es mi palabra que sale de mi boca, no tornará a mí vacía. Eso está ahí en Isaías 55. Pero ¿cuál es la palabra que Dios está hablando a través del profeta? Bueno, pues vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era ¿qué? El verbo, o sea, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Verso 14, y aquella palabra se hizo carne, que es Cristo Jesús.
vino solo, sale de Dios, vino solo, pero cuando regresó, él pudo decirle, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Efesios 4 dice que Cristo cuando resucitó, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era esa cautividad que Cristo llevó? Antes de Cristo morir, habían dos compartimientos bajo la tierra. Uno era el infierno y otro era el seno de Abraham. Todos los que murieron en el viejo pacto, antes de la cruz, no estaban en el cielo, no estaban en el paraíso, estaban en el seno de Abraham, ahí estaban cautivos. Eran personas salvas porque ahí está Hebreos 11, donde los menciona a varios de ellos. Pero no era la voluntad de Dios que estuvieran ahí para siempre. Por eso es que dice que cuando Cristo ascendió, resucitó, llevó cautiva la cautividad. Se los llevó. Se los llevó. Y entonces hay que tener cuidado porque a veces está en eso, cometemos el error porque a veces decimos, no, la palabra lo dice, espérate. Tú lo que estás queriendo decir las escrituras. Cuando Cristo confrontó a los escribas y fariseos, ellos tenían una creencia, las escrituras de ellos eran los 5 libros de Moisés, los primeros 5, el libro de los Salmos, los profetas. Ellos tenían esas escrituras ya. Ellos se creían que por tener esas escrituras tenían la vida eterna. Era una creencia de ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado porque las escrituras... Bueno, voy a terminar el pensamiento. Y cuando Cristo los confronta, ellos creen en la vida eterna, pero ellos se creían que la vida eterna estaba en las escrituras. Entonces Cristo le dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no han querido venir a mí para que tengan vida. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Eso es como si usted va a un restaurante fino y cuando usted se sienta viene un mozo a atenderlo. ¿Qué es lo primero que le da? La carta, para que vea el menú de lo que usted puede pedir ahí. Y usted mire, mira, yo quiero esto. Se le entrega la orden al mesero. Y el mesero va y al ratito aparece con lo que usted y yo pedimos y lo que estábamos en la mesa. ¿Dónde está la carta? Porque la carta de lo que hablaba era de lo que le iban a traer para que usted comiera, lo que usted pidió. Y usted va a corroborar que lo que le trajeron fue lo que usted pidió y que está en la carta. Pero usted no se va a comer la carta. Usted coge la carta, la echa para el lado y se come lo que le trajeron. Este libro, 66 libros que hay aquí, por eso se llama Biblia, dan testimonio de Cristo, pero Cristo no me pide a mí que yo me coma las escrituras. Las escrituras lo que dicen de Él, que Él es el verdadero pan que descendió del cielo, el que me come, este tiene vida eterna. Pero yo no estoy para comerme, Juan capítulo 6, que es donde habla eso. La verdadera comida es lo que dice la carta, que es Cristo el verdadero pan. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras con el propósito y pedirle a Dios en oración, Señor,
abre mis ojos espirituales para que cuando yo lea, yo pueda ver dónde está Cristo detrás de esta letra, detrás de lo que yo leo, etcétera, etcétera. Y un poquito, para que cada uno, vuelvo y repito, está llamado a escudriñar, a leer las Escrituras. A veces yo me siento en casa, en la sala, a hablar con Elisa conmigo. A veces vamos caminando juntos en la guagua y entablamos una conversación o pongo una enseñanza buena en el celular. Pero estamos llamados a tener cuidado, que no me crea yo, que porque yo me reúno los domingos, el Señor que venga, que yo me voy. O sea, tenemos que salir. Si todavía hay algo en nuestro sistema de religiosidad, tenemos que sacarlo. Ahí me pusieron un mensaje, yo no sé si cuál fue el propósito. Tengo que preguntarle, ¿verdad?, a la que lo puso. Que un verdadero cristiano no busca líderes, sino que tiene que estar en Cristo. A eso yo le doy un 100% de verdad. Pero yo quisiera preguntar lo siguiente. Si usted está con un líder que lo que le enseña, en vez de enseñarle a Cristo, enseñarle sobre lo que tiene que enseñarle, y lo que le está enseñando son tradiciones, lo que le está enseñando son cosas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué usted va a hacer? Y usted se da cuenta. Y Pablo fue bien contundente con su hijo espiritual, que era un joven pastor llamado Timoteo, dándole consejos como él tenía que actuar como pastor. Y le dice ahí en la primera carta, en el capítulo 6, verso 3 en adelante, le dice Pablo a Timoteo: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, de hombres corruptos, privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo ahí? Apártate de los tales. Porque si usted está recibiendo un alimento que no es el que nos ha dado Dios, usted tiene que escapar por su vida. Y yo también. O sea, que esto no es cuestión de seguir líderes. Es qué es lo que estamos recibiendo. Eso tiene que quedar claro. Y si ustedes entienden que yo estoy ministrando una palabra que está fuera del marco de enseñanza de lo que Cristo enseñó y dejó establecido, salgan cogiendo y órenle a Dios y busquen entender. Esto es así. Porque es que la iglesia no tiene permiso del Señor para añadir ni quitar. Te somete a lo que está establecido o vas a tener problemas. Entonces yo tengo que leer a los evangelistas que hablan la biografía de Cristo para ver qué fue lo que Cristo enseñó. Y con el cuidado y con el entendimiento de que Cristo ministró bajo el viejo pacto y que en los evangelistas se encuentran cosas que era para practicarlas en el viejo pacto. Todo eso hay que entenderlo. Y yo no puedo traer lo que era para ser practicado en el viejo pacto, traerlo a la iglesia. Ahí hay que tener cuidado también. El otro personaje es Jacob. La experiencia de Jacob, ¿cuál es?
que Jacob fue un hombre que desde que antes que naciera del vientre de su mujer, de su madre, perdón, ya Dios lo había dado, porque era el que iba a tomar el control, y por eso Dios dijo, el mayor va a servir al menor. Su hermano que nació primero, que le tocaba la primogenitura, pero Dios, conociendo quién iba a ser Saúl, Esaú, esos nombres me confunden siempre, Esaú, como Dios conoce, pues antes, siendo formado en el vientre de su madre, ya Dios sabía, y por esa razón es que Dios le da la primogenitura a Jacob. Pero entonces, ¿qué pasa? Jacob tenía la bendición de Dios, pero ¿qué hace de Jacob desde que nace? Salió agajado del calcañán de su hermano. En otras palabras, espérate que el primero soy yo. Tratando de buscar algo que ya Dios le había dado. Él no lo sabía. ¿Por qué lo buscó? Porque lo desconocía. ¿Tuvo que engañar al hermano y al padre para la primogenitura? No, ya eso estaba de parte de Dios disponible. Ya Dios había hablado, pero él trata de buscarlo por sus esfuerzos. Esa vida que él tiene de tratar de buscar y ganarse lo que ya Dios le había dado, pero lo que tenía era que disfrutarlo, Dios le tiene que permitir unas experiencias que ahora lo que él hizo, te voy a pasar por la escuelita de la vida para que aprendas. ¿Ok? Cuando llegó allá donde el tío de Labán, se enamoró de Raquel, era bella, preciosa, pero cuando le tocó que había terminado los primeros 7 años de trabajar por ella, Labán vino y le dio a Lea, que era más fea. Cuando él se despertó, se agachó y le reclamó a Labán, pero es que yo te trabajé a ti por Raquel, no fue por esta. Y Labán le dijo, lo que pasa es que así no es la costumbre de aquí. Y ahí sigue sufriendo y tiene que trabajar 7 años más. Y después tuvo que trabajar 7 años más, 21 años, hasta que decidió coger lo que le pertenecía a Raquel y toda su mudanza. Cuando viene de regreso, él se fue huyéndole a su hermano Saúl porque Saúl lo iba a matar. Y cuando viene porque Jacob era rico, viene con toda su familia, todas sus pertenencias, le llegó la información de que Esaú venía a recibirlo. Las rodillas le temblaron. Hasta aquí llegué yo, entonces lo que hizo fue que dividió el grupo de personas en grupos. La caravana que venía. Y ahí fue donde una noche tuvo en Peniel, que le llamó a ese lugar Peniel, donde tuvo el encuentro con el ángel de Jehová. Y aún así comenzó a luchar con el ángel de Jehová. Y cuando estaba ya por esclarecer el día, el ángel le dijo, suéltame, porque ya está por rayar el día. Y uno piensa en todo esto, pero ¿por qué esa era la razón que tenía que soltarlo? Bueno, para el tiempo de Jacob no habían linternas, estaba de noche. Y estaba escrito que aquel que lograra ver el rostro de Jehová, ¿qué le iba a pasar? Tenía que morir. Tenía que morir. O sea, Dios, el ángel de Jehová no puede permitir que Jacob, aunque está luchando con él, pero que lo vea. Y entonces Jacob ahí es donde le dice, hasta que tú no me bendigas,
yo no te voy a soltar, no te vas a ir. ¿Qué hizo el ángel en ese momento? Le tocó el encaje del muslo, de la cadera, y ahora Jacob tiene que caminar como. Ahora tiene un problema para caminar, o sea que la fuerza natural del hombre, donde más fuerza tiene, es en el hombro y en la cadera. Dios lo dejó sin fuerza y Jacob tuvo que rendirse. O sea que la bendición más grande que Jacob pidió fue la que Dios le dio. Después que Dios lo dejó sin fuerza, es que entonces Dios, el ángel, le cambió el nombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Pero primero tuvo que dejarlo sin su fuerza natural. Y a cada uno de nosotros estamos representados en Jacob. Porque nosotros, la religión nos enseñó, no nos enseñó a buscar en la Biblia qué es lo que ya Dios nos ha dado en Cristo. Pero sí hay, como no lo desconocemos, pues hay que entrar en ayunos, en oraciones, hay que hacer esto otro. ¿Para qué? Para recibir de Dios. Cuando nosotros, Dios lo que está llamando a su pueblo, según Hebreos capítulo 4, a que estemos en el reposo de Él. Y el reposo de Dios es Cristo Jesús. Y ahí Él nos ha ubicado. Pero para yo estar en el reposo, quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir la palabra reposo? Descanso. Descanso. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo Cristo. En Mateo 11 está eso. Los voy a hacer descansar. Cuando nosotros estamos en Cristo, pero conocemos por la revelación del Espíritu todo lo que Cristo hizo por nosotros y todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, no nos queda de otra, sino que estar tranquilos, quietos y disfrutando de lo que ya tenemos en Él. Y la historia se repite. Hoy la iglesia, un 95%, perece por falta de conocimiento. Y la voluntad de Dios usó a Pedro para decirnos que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo el Señor. Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. Blanca Pérez. No los veo bien. Dios los bendiga a todos. Y el próximo domingo continuaremos con el favor de Dios.